queremos compartir a continuación, bueno, esta triste noticia que nos golpeó fuertemente a todos quienes hemos conocido de cerca a el licenciado Daniel Francisco Maquirriaín. Para quien no ha conocido a Daniel, bueno, ha sido el director fundador del Colegio Immanuel Kant en la localidad de San Jerónimo Sud. Ha sido también presidente comunal de esta localidad, 10 años al frente de la comuna, estuvo Daniel Maquirriaín. Y bueno, lamentablemente por estas cosas de la vida y la muerte que tenemos los seres humanos, Daniel nos ha dejado este fin de semana último pasado, pero indiscutiblemente deja un legado muy, pero muy importante, ¿no? Que tiene que ver con la educación, como él tenía su mirada fuerte, esa mirada para poder nivelar en contenidos, en calidad, que los chicos de la secundaria no abandonen el colegio y que continúen con sus estudios terciarios, y que, como Daniel decía, hay momento para el deporte, para el esparcimiento, para la diversión, pero hay momento también para el trabajo. Nosotros queremos compartir un extracto chiquito de cuando el colegio cumplió 50 años, lo que decía Daniel Maquirriaín de su querido Colegio Immanuel Kant. Lo compartimos. El Colegio Immanuel Kant surge. Yo había terminado mi carrera, la primera carrera que fue Letras. Y yo era de San Jerónimo Sur y pensaba, en Correa, en Carcarañá, en Roldán, en Funes, en todos lados había colegios secundarios, menos en San Jerónimo. Una actitud un poco ridícula, pero un poco que tiene que ver con la esencia del pueblo, ¿eh? Y bueno, eso era fines del 69, más o menos septiembre. Me reuní con un grupo de padres del pueblo, muchos, que me ayudaron enormemente, no los quiero nombrar para no olvidarme de algunos de ellos, ya la mayoría fallecidos, claro. Y bueno, que les interesaba, que tenían hijos que al otro año iban a ingresar en primer año. ¿Porque viajaban a dónde? ¿A dónde cursaban? Sí, en esa época a Roldán y a Carcarañá. En mis épocas el secundario era Cañada de Gómez, que había nacional y normal. Bueno, así que empezamos a hacer los trámites, mi padre me ayudó mucho también. Viajamos varias veces a Santa Fe para abrir un ciclo básico oficial del Estado. Sí. Y nos dijeron que de ninguna manera que el Estado no abría más secundarios, y menos en esa zona que había. Pero justo en el 69 se había dictado la ley 6427 que aprobaba la creación de escuelas o colegios privados, secundarios y terciarios. Así que empezamos a hacer los trámites de acuerdo a la ley, y por eso en marzo del 1970 pudimos abrir primer año. ¿En qué lugar físico? En donde ahora está. Bien. Que era una escuela primaria provincial, no fiscal, como se decía en esa época. Y fue así que empezamos las clases. Éramos los que estrenábamos la ley, y por eso tiene el número 9, porque son las 10 primeras escuelas secundarias privadas provinciales. Ahí estábamos compartiendo, ¿no? Este reportaje que se le había hecho a Daniel por los 50 años del colegio. Hoy el colegio tiene 54 años. Y bueno, y para poder recordarlo, porque queremos hacer un homenaje, sentido homenaje, desde aquí, desde Informe Regional, hemos convocado a quien fuera también parte del colegio, ex rectora, Claudia Guaragna, que ya está en contacto con nosotros. Claudia, es un gusto recibirte en esta oportunidad, charlar contigo. Y bueno, primero, dolidos, nuestras condolencias a toda la familia kantiana, al colegio, a los profes, a las familias de Daniel, porque bueno, ha sido una pérdida importantísima, ¿no? Y también este hombre que fue tan visionario como fue Daniel en la educación, y posicionar
al Colegio Immanuel Kant. Así que bienvenida, Claudia. Gracias por ayudarnos a reflexionar y a recordarlo. ¿Qué tal, Mario? Muy conmovida al ver este reportaje de los 50 años. Realmente me va a costar un poco hablar, pero sí, estaba la comunidad educativa, todos muy dolidos por esta partida, ¿no? De una persona tan importante, tanto para San Jerónimo como para el ámbito educativo. Bien. Claudia, lo conociste de cerca, Daniel, estuviste prácticamente en los albores, en los inicios también del colegio, ¿no? Y bueno, ¿cómo era Daniel de cerca? ¿Cómo era allí en territorio, en su trabajo? El manejo, obviamente, del colegio y la relación, obviamente, profesor-directivos. Yo empecé a trabajar en el año 86, trabajé 35 años con él, con un contacto diario y permanente. Y fue el maestro de todos nosotros, si pudiéramos definirlo con una palabra, fue el maestro de los directivos, de los docentes, de los auxiliares. Él siempre nos acompañaba en todas las actividades, siempre tenía propuestas creadoras, creativas, nunca se dejaba vencer por las adversidades que le presentaban los distintos ministerios de educación con las distintas políticas educacionales. Yo me formé con él, empecé a los 20 y pico de años a trabajar con él y realmente esta pérdida es muy dolorosa para todos los que hemos compartido tanto tiempo con él. Bien. Y en la función directiva, que es un contacto prácticamente diario y sumamente directo, ¿no? Bien. Una personalidad fuerte, una personalidad aguerrida, luchadora, y su único objetivo era mejorar la educación. Siempre las propuestas eran para mejorar cada día los aprendizajes de los alumnos. Él amaba profundamente la educación y a sus alumnos, a pesar de los retos que recibían los chicos y que recibíamos nosotros, hasta en la actualidad seguía retándonos, pero esto ha sido que hemos intentado crecer permanentemente. Claudia, y hoy pudimos observar en las redes, por todo el mundo, la gran cantidad de alumnos, ¿no?, que están por distintos lugares y cómo han tomado ese legado de Daniel, que tenía que ver con la excelencia académica, con la excelencia del aprendizaje, del conocimiento. Es decir, lo vemos por todos lados, es decir, gente en la formación que se ha formado profesionalmente. Esto es un legado que indiscutible, ¿no?, que se ha transmitido a través de Daniel. Exactamente, ha dejado una huella en todos impresionante. Muchos alumnos profesionales dicen que han estudiado los primeros años de la facultad con las cátedras que él daba de filosofía, con los análisis y reflexiones que hacía de política, con las clases de lógica. Él era muy exigente, pero esa exigencia hacía que uno tratara de superarse día a día. Entonces, lo que ha dejado en cada alumno y en el personal y en todo es sublime, diríamos. Bien. Porque también es difícil que una persona pregone determinadas ideas y las lleve a la práctica. Él era la coincidencia absoluta entre su pensamiento y lo que él volcaba en el colegio y en el instituto también, Immanuel Kant, que estaba en Rosario. Claudia, estuvo en la función pública. Estuvo en la función pública. Estuvo en la función pública 10 años también. Me acuerdo de los discursos que daba en la comuna. Siempre nombraba a Platón, acercaba a estos grandes pensadores al pueblo. Empezaba sus discursos quizás en latín, los terminaba con una frase de Kant. Progresó mucho el pueblo con todas las innovaciones que él hizo y con todos los aportes. En la actualidad podríamos decir que es un sabio realmente, porque no había disciplina ni saber que él no manejara. No nos olvidemos que él estudió abogacía y no la terminó, medicina, o sea, tenía conocimiento de todas las áreas del saber. Entonces podía supervisar y aportar ideas con conocimiento. Hoy donde de pronto nos debatimos entre el facilismo académico, ¿no?, y cosa que Daniel lo descartaba y decía que tenía que haber un esfuerzo mutuo, ¿no?, por parte del alumno, del estudiante, para poder conseguir esos objetivos.
Exactamente, él decía que sin esfuerzo no había aprendizaje y que el aprendizaje era un camino escarpado, como el que habla Platón en la alegoría de la caverna, donde hay que sacrificarse, esforzarse para adquirir Ujú, cada vez más conocimientos y ujú. que no era una tarea fácil. Él sostuvo en el colegio los pilares de la disciplina en el aula y la Claro, excelencia educativa. Era bien. lo que, por lo que él bregaba cada día y bueno, y nos impartía a todos los que seguíamos su legado que lo teníamos que aplicar sí o sí. Claudia, Ha dejado sí. mucho, mucho, sí, sí, No, no, Mario. te quería preguntar, digo, también vos fuiste colectora de ese legado también en el momento que te tocó estar al frente de la rectoría, ¿no? Llevar justamente Y esas sí, bases que sí. había propuesto Yo Daniel. en realidad tuve más años en la función directiva que como docente, porque Claro, empecé muy, muy joven a ser vicerrectora y después en el año 2007 tomé el rectorado. Fueron muchos años trabajar con él en la gestión, pero siempre con el apoyo y la guía de él, siempre. bien, Nunca trabajó en la gestión del colegio. Él era mi sostén, mi apoyo y bueno, claro, la verdad que todo lo que ha dejado en el colegio esperemos que continúe porque es claro. un colegio de avanzada, diríamos, porque Ujú. a pesar de todos los cambios pedagógicos que se han suscitado, yo pienso que el aprendizaje significativo tan en boga, él lo Sí, aplicaba sí, siempre en siempre. historia, él llevaba las fotos de sus viajes, él al alumno le hacía vivir, y ustedes lo habrán visto en los Ujú, comentarios ujú. en las redes, que los alumnos que han viajado por el mundo dicen, uy, fuimos al Coliseo y nos acordamos del Claro, rector, estuvimos en tal lado, en las ruinas de tal lugar, y nos acordamos, él le hacía vivir al alumno cada lugar, y el alumno aprendía historia vivenciándola. exacto, Obvio exacto. que con los contenidos que él no los dejaba jamás de lado. Él decía que el contenido era la materia prima de los aprendizajes. Cuando alguien le decía que Claro. había que ir a los procesos, él decía sí, pero primero hay que incorporar los contenidos de cada disciplina. Ujú. Eh, Realmente los que hemos trabajado en otros colegios y después empezamos a trabajar ahí, yo adherí a ese proyecto porque me parecía sí. perfecto, Ujú. perfecto y vimos los resultados en los alumnos. Eso es lo más visible que existe, es ver Sí, cómo terminaron los alumnos del secundario y cómo les fue en la facultad y en la vida, ¿no? En los claro, trabajos, en todo. exactamente. Claudia, digo, va a ser difícil suplantar a este hombre, ¿no? Como pensador, como Sí, muy, pedagogo, como sí, sí. filósofo, profe. Va a ser difícil, ¿no? Muy, muy difícil y creo que hay que incorporar y hacer carne de cada uno de los que sigan con su legado, de todos sus principios, porque yo creo que él trasciende Ujú. a las políticas educativas, trasciende a las modas pedagógicas, porque se ponen de moda, Claro. y él siempre cuestionaba las modas y iba a la esencia del proceso educativo. Ujú. Entonces eso no lo tenemos que olvidar y tenemos que seguir luchando, porque el Exacto. pensamiento de él sigue a través del tiempo y sea el motor del colegio y del instituto también. Bien. Claudia, Yo creo que eh, no, hay que sí. recordarlo con una sonrisa a pesar del dolor que hoy todos tenemos porque es tan reciente, Ujú, ujú, sí, que estamos todos exacto. tan golpeados, pero no olvidar sus principios, no olvidarlos, tenerlos presentes día a día. Bien. Claudia, para bueno, finalizar este reportaje contigo, digo, ¿qué frase elegirías para recordarlo de algún pensador que tenga que lo sintetice en una frase, en un pensamiento a Daniel Francisco Maquirreaín? Y él permanentemente, justamente le puso al colegio Manuel Kant porque Claro. repetía los pensamientos kantianos, Ujú, el tema del ujú, obrar por deber, ujú. obrar por obligación, dejando de lado nuestras inclinaciones personales, Claro, y que el deber obviamente. es actuar, él decía siempre, por el puro respeto a la ley moral. Ujú, Lo que hay que hacer no se cuestiona independientemente de que uno le guste o claro, no. Si claro. uno elige algo y se compromete, tiene que actuar siguiendo las normas morales y la estructura moral que planteaba Kant. Eso lo repetía siempre y que la instrucción era la base de la libertad de los seres humanos. Claro, Él claro. repetía y parafraseaba a Kant que uno cuando está instruido puede ser libre. No hay Ujú. otra forma de ser libre como ciudadano, como ser humano común, como trabajador, que respetando el orden moral. Y realmente es así. Bien. Yo comparto Claro. totalmente su pensamiento. Claudia, ¿solías tener contacto en este último tiempo
con Daniel o ya? Sí, nos contactábamos, Siempre. no con tanta frecuencia como cuando yo estaba en el Sí, rectorado, pero sí, y siempre me seguía marcando errores si yo le ponía sí, una palabra mira, mal o claro. si había un verbo que no le cerraba. Él hasta último momento, Sí, hay muchas personas que me mandaban los textos y dice, miralo antes de mandárselo a Daniel porque después se claro, enoja. claro, Él nos claro. corregía, quería que fuéramos perfectos. Mira, Porque eh, él decía que el docente, el educador, tiene que saber 1000 veces más que el alumno para poder instruirlo correctamente. me, Y me eso ima- hizo hasta claro. sus últimos días. Me imagino en esas Así que hay que reuniones, recordarlo. me imagino en esas reuniones con sus docentes, ¿no? Ahí en Era una mesa. cosa increíble. Claro. Cuando él En- subía al estrado y empezaba a dar las disertaciones en las reuniones plenarias, no nos queríamos ir porque él hablaba en latín, hablaba de filosofía, hablaba claro, de los grandes pedagogos. Él admiraba mucho a Comenio, que claro, decía que una también. escuela sin disciplina es como un molino sin agua, decía Comenio. Y él en las reuniones lo recordaba siempre, a la didáctica magna de Comenio, Claro, a claro, Pestalozzi. Yo cuando me hizo la entrevista para ingresar al colegio me preguntó qué pedagogo yo seguía y cuando le dije Pestalozzi le gustó, claro, porque él era claro. admirador de Pestalozzi. Mira, Realmente una persona mira. un intelectual, un erudito, pero llevado a la práctica, no era ese, él decía, yo no soy ratón de biblioteca, decía siempre, es verdad, porque él no Claro, es que se quedaba claro. estudiando, sino que salía a poner el pecho y a defender sus ideas. Para mí Exactamente. va a ser, es inolvidable para todos y la huella que nos deja a todos los que trabajamos con él, yo la verdad que inolvidable, para mí esos 35 años que compartí con él, inolvidable y mucho dolor hoy. Quizás en Bien, otro momento lo podemos recordar claro. De otra, de claro. otra forma, con no tanto dolor como estos días, que fue todo tan reciente. Ujú. Claudia, nosotros queremos agradecerte por este tiempo, gracias por ayudarnos a recordarlo de esta manera y creíamos que era lo que Daniel se merece, por lo menos humildemente, desde nuestro medio, recordarlo de esta manera y contigo, ¿no? Seguramente sumándonos a muchos kantianos que hoy lo están recordando a este gran rector y fundador del Yo te colegio. digo que leo las redes y realmente me cae una lágrima a cada alumno, las cosas que le Sí, dicen, sí, sí, sí. la huella en cada alumno es impresionante y bueno, yo les agradezco a ustedes y bueno, y que sigamos recordándolo, que sigamos Claro. emitiendo sus mensajes porque hace bien al panorama educativo actual. Esto que dijiste vos, estamos en una época de un facilismo Ujú. impresionante y necesitamos Claro. una guía como fue Daniel para todos nosotros. Eh, Yo recuerdo una frase que Daniel me dijo una vez en un reportaje y que lo solía decir a los chicos, que los padres son padres, no son amigos. Nos, El amigo te exactamente. permite cualquier cosa, el amigo otorga, los padres, son para poner límites, para compartir y son padres. Eso lo decía constantemente, recuerdo Daniel, en Y sus decía que alocuciones. el colegio instruye, pero no educa. Él decía que Claro, la función educativa era de la exacto. familia, que nosotros teníamos la función de instruirlo y dotarlos de herramientas para seguir estudiando para la vida. No, no, me voy acordando tantas anécdotas y tantas cosas que realmente vale la pena recordarlo de esta forma y sonreír al pensar en él porque fue un grande. Se fue un grande realmente, un grande.